La Sirenita por Hans Christian Andersen. En lo más profundo del océano, donde el agua es de un azul intenso, se alzaba un palacio increíble construido con corales de 1000 colores y conchas brillantes. Allí vivía el soberano del mar, un tritón sabio de avanzada edad, con una larga barba blanca que le llegaba al pecho. Compartía su hogar con sus 5 hijas, todas sirenas de belleza singular. La menor de ellas, además de ser la más hermosa, tenía una voz tan dulce que podía encantar a cualquiera. Cuando tocaba su arpa y entonaba melodías, los peces nadaban desde lejos solo para oírla, las conchas se entreabrían mostrando sus perlas escondidas, y hasta las medusas dejaban de mecerse en las corrientes. Pasaba la mayor parte del tiempo cantando, y al hacerlo, solía mirar hacia arriba, hacia esa tenue claridad que apenas se colaba entre las profundidades del mar. «Cómo anhelo subir y ver el cielo del que todos hablan», suspiraba. «Escuchar las voces humanas y respirar el aroma de las flores. Aún eres muy joven para eso», le decía su abuela con ternura. «Cuando cumplas 15 años, el rey te permitirá salir a la superficie, como lo hizo con tus hermanas mayores». La más joven de las sirenas pasaba horas soñando con el mundo que se escondía más allá del mar. Sus hermanas, que ya habían tenido la oportunidad de visitar la superficie, le contaban historias que ella escuchaba con ojos brillantes y 1000 preguntas. Cada relato avivaba más su deseo de ver ese lugar desconocido con sus propios ojos. Mientras esperaba que llegara el momento de ascender, cuidaba con esmero su rincón del océano, un pequeño jardín submarino lleno de plantas marinas de colores únicos. Caballitos de mar revoloteaban a su alrededor y los delfines acudían a jugar con ella. Solo las estrellas de mar, un tanto orgullosas, ignoraban sus llamados. El día tan esperado llegó al fin. No pudo dormir en toda la noche de la emoción. Al amanecer, su padre la llamó y, acariciándole con ternura la melena dorada, notó en su hombro una flor resplandeciente, como si el mar mismo se la hubiera regalado. «Ahora puedes salir a ver el cielo y respirar el aire de allá arriba», le dijo. «Pero recuerda, ese no es nuestro mundo. Solo estamos de paso cuando lo visitamos. Los humanos son diferentes, tienen alma, nosotros no. Ten cuidado, no te dejes llevar. Ellos solo podrían causarte dolor». Con una sonrisa y un beso, la sirenita emprendió su ascenso. Se movía con tal rapidez que ni los peces más veloces lograban seguirle el ritmo. Finalmente, emergió. Y entonces lo vio, el cielo por primera vez, pintado de azul profundo y salpicado de estrellas titilantes. El sol ya se había ocultado, dejando un rastro dorado sobre las olas que brillaba como si fueran espejos. Las gaviotas sobrevolaban la superficie, lanzando sus gritos en lo que parecía una bienvenida alegre. «¡Qué maravilla!», exclamó ella, aplaudiendo con entusiasmo mientras giraba sobre sí misma, flotando entre las olas. Pero su sorpresa no terminó ahí. A lo lejos, una embarcación se acercaba lentamente hacia un promontorio rocoso cercano. La tripulación lanzó el ancla, y el barco quedó meciéndose suavemente sobre el mar en calma. Desde donde estaba, la joven sirena podía escuchar las voces de los marineros, sus risas y conversaciones. «Como quisiera poder hablarles», pensó con anhelo. Sin embargo, al mirar su cuerpo y ver su cola de escamas brillantes en lugar de piernas, una tristeza suave la invadió. «Nunca podré ser como ellos». En la cubierta, algo especial ocurría, una celebración alegre llenaba el ambiente. Al poco tiempo, los gritos festivos se hicieron más claros. «¡Larga vida a nuestro capitán! ¡Felicidades por sus 20 años!». Intrigada, la sirena buscó con la mirada al homenajeado. Y entonces lo vio, un joven de presencia noble, piel tostada por el sol, con una sonrisa que irradiaba alegría. Algo en él la dejó sin aliento. Sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de felicidad intensa y un dolor desconocido. Mientras tanto, la fiesta seguía, pero el clima comenzaba a cambiar. Las olas comenzaron a alzarse, y el viento, que hasta hacía poco era una brisa suave, se transformó en una ráfaga gélida que agitaba las aguas. El cielo se cubrió de nubes oscuras y los primeros relámpagos rasgaron el firmamento. Una tormenta brutal se desató sin aviso, atrapando al barco por sorpresa.
Cuidado. El mar se desata. Gritaba la joven sirena con desesperación, pero su voz se perdía entre el rugido del viento y el estruendo de las olas. La tormenta golpeaba con furia. El barco se sacudía como una hoja al viento, y los gritos de los marineros se mezclaban con el crujido de las velas que se desgarraban y los mástiles que caían. En un instante, la embarcación fue engullida por el mar embravecido. Ella lo había visto, al joven, caer al agua. Sin pensarlo, se lanzó en su búsqueda entre la espuma violenta y las aguas oscuras. Nadó durante lo que pareció una eternidad, escaneando las olas, sin encontrar rastro de él. Justo cuando ya sentía que todo estaba perdido, una silueta apareció flotando en la cima de una ola. Con todas sus fuerzas, nadó hacia él. El joven estaba inconsciente, pero aún respiraba. Lo sostuvo con cuidado, desafiando el oleaje hasta que la tormenta empezó a ceder. Con la primera luz del amanecer, logró llegar a la orilla. Con ternura lo dejó sobre la arena, y aunque no podía caminar, se quedó junto a él, acariciándole las manos, dándole calor con su cuerpo y esperando que despertara. Pero pronto escuchó voces acercándose. «Vengan rápido. Hay alguien aquí», gritaba una mujer al ver el cuerpo del joven. «Debe haber sido el temporal. Tenemos que llevarlo al castillo. O buscar ayuda». Sin alternativa, la sirena se deslizó de nuevo al agua y se ocultó entre las olas. Desde la distancia, observó cómo el joven abría los ojos, confundido, y fijaba la mirada en una de las damas que lo rodeaban. «Gracias por salvarme», le dijo a la mujer, sin saber que quien realmente lo había rescatado ya se alejaba mar adentro. La joven sirena se alejó lentamente, con el corazón hecho pedazos. Sabía que dejaba en esa playa algo que jamás podría recuperar. Las horas que había pasado abrazando al joven durante la tormenta quedaban grabadas en su memoria como un sueño hermoso y doloroso. Al regresar al palacio, intentó contar lo que había vivido, pero se le formó un nudo en la garganta y rompió en llanto. Corrió a su habitación y ahí se encerró durante días. No quería ver a nadie, ni siquiera probar bocado. Su amor por aquel joven era profundo, pero imposible. Sabía que jamás podría ser parte de su mundo, ni el del suyo. Solo una criatura podía ayudarla, la hechicera de las profundidades. Sabía que buscarla era peligroso, pero el deseo de estar junto al joven humano era más fuerte que cualquier temor. «Así que quieres deshacerte de tu cola», dijo la hechicera, con una risa seca. «¿Buscas 2 piernas como las de los humanos? Puedo dártelas, pero te costará caro. Cada paso te dolerá como si caminaras sobre cuchillas. Un tormento constante». «No me importa», respondió la sirena, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Haría cualquier cosa por volver a verlo». «Aún no he terminado», advirtió la bruja. «Para sellar el trato, deberás entregarme tu voz. Esa voz encantadora que tanto valoras. Te quedarás muda, para siempre. Y cuidado, si él ama a otra y se casa con ella, no volverás al mar. Te desvanecerás como espuma entre las olas». La joven dudó solo un instante, y aceptó. Tomó el frasco con la poción y nadó hasta la orilla, cerca de donde solía emerger. Con esfuerzo, se arrastró fuera del agua, se llevó la pócima a los labios, y la bebió. El dolor la derrumbó. Sintió como si el fuego le atravesara el cuerpo y luego todo se volvió oscuridad. Al despertar, una figura se inclinaba sobre ella. A través de la bruma del dolor, reconoció aquel rostro que tanto amaba. Era él. El príncipe la había encontrado en la playa, envuelta por las olas, y la miraba con sorpresa y ternura. «Estás a salvo», le dijo con dulzura, cubriéndola con su capa. «¿De dónde has salido?». Pero ella no pudo responder. La hechicera había cumplido su parte del pacto, su voz ya no le pertenecía. «Te llevaré al castillo. Allí estarás bien». Desde ese día, comenzó una nueva vida para la sirenita. Vivía entre lujos, vestía con telas finas y acompañaba al príncipe en cada paseo. Pero aunque todo parecía un sueño, el dolor era constante. Cada paso que daba era como caminar sobre fuego. Aún así, no se quejaba, estar cerca de él lo valía. El príncipe le tenía aprecio. Le hablaba con ternura, la trataba con cariño.
Pero ella sabía que en su corazón seguía pensando en otra mujer, la joven a quien creía que lo había salvado después del naufragio. Aquella que desapareció sin dejar rastro. Él apreciaba a la sirenita, sí, pero no era a ella a quien su alma buscaba en silencio. Y cada noche, cuando el castillo dormía, la sirena bajaba sola a la orilla del mar. Se sentaba frente a las olas y lloraba en silencio. Porque, aunque ya estaba en su mundo, no tenía su corazón. El destino aún no había dicho su última palabra. Una mañana, desde lo alto de una torre del castillo, se avistó una gran embarcación que se acercaba al puerto. El príncipe, emocionado, decidió acudir al muelle acompañado de la joven que ahora siempre estaba a su lado, la sirena convertida en humana. Y entonces, al descender del navío, apareció ella, la misma joven a quien el príncipe creía deber su vida. Al verla, su rostro se iluminó, y corrió a su encuentro con el corazón desbordado de alegría. La sirenita lo observó en silencio, inmóvil, sintiendo como algo se rompía dentro de ella. En ese instante comprendió que lo había perdido para siempre. El príncipe no tardó en pedir la mano de aquella dama, quien aceptó con una sonrisa, ya que su corazón también le pertenecía. La boda se celebró con grandes festejos, y poco después, los recién casados fueron invitados a un viaje por mar. A pesar del dolor, la sirenita subió a bordo con ellos. La primera noche, incapaz de contener su pena, se alejó del bullicio y subió sola a cubierta. El recuerdo de las palabras de la bruja pesaba en su mente. Al amanecer, si el príncipe amaba a otra, su cuerpo se disolvería en espuma. De pronto, una voz familiar rompió el silencio del mar. Eran sus hermanas, que emergían entre las olas. «Hermana», clamaron. «Toma esto». Le tendieron un puñal brillante, envuelto en un paño de algas. «Se lo arrebatamos a la hechicera a cambio de nuestros cabellos. Si lo usas antes del amanecer y cortas el corazón de aquel que te ha traicionado, todo se revertirá. Volverás con nosotras. El dolor desaparecerá. Olvidarás». Ella tomó el arma, temblando. Caminó hacia el camarote donde dormían los recién casados. Lo vio ahí, dormido en paz, con una leve sonrisa. Se inclinó y le dio un beso en la frente. Luego retrocedió, y subió una vez más al aire libre. El cielo comenzaba a teñirse de colores suaves. Con un suspiro profundo, arrojó el puñal al mar. Después, cerrando los ojos, se dejó caer entre las olas. Y en lugar de fundirse con la espuma, algo inesperado sucedió. Una brisa cálida la envolvió y la elevó. No había muerte. No había dolor. Solo un ascenso suave, hacia lo alto, donde el cielo se tornaba rosado y el sol asomaba tímidamente. Entonces oyó voces dulces, como campanillas que danzaban entre las nubes. «Ven, hermanita del viento», susurraron. «Ahora estás con nosotras». «¿Quiénes son?», preguntó, sorprendida al escuchar su propia voz. «Somos los espíritus del aire. No tenemos alma como los humanos, pero cuidamos a quienes han amado con pureza y han demostrado compasión. Has hecho un sacrificio noble, y por eso, se te ha concedido un nuevo destino». La sirenita, ahora libre del dolor, miró por última vez hacia el mar. Ya no era espuma. Ya no era tristeza. Era parte del viento, del cielo, de algo más grande. La sirenita, suspendida entre el cielo y el mar, miró hacia abajo. Allí, sobre las olas, el barco del príncipe avanzaba lentamente, ajeno a su presencia. Una emoción dulce y triste se apoderó de su corazón, y por primera vez, las lágrimas brotaron de sus ojos. A su alrededor, las hadas del viento la rodeaban con su canto suave. «Mira», le susurraron, «las flores de la tierra aguardan nuestras lágrimas para convertirse en rocío al amanecer. Ven con nosotras. Iremos a tierras donde el aire enferma a los hombres, y allí llevaremos brisas que alivien, susurros que consuelen. Donde pasemos, dejaremos esperanza. Y cuando, tras 300 años, hayamos hecho el bien, también nosotras recibiremos un alma inmortal, y podremos compartir la dicha eterna de los hombres». La sirenita las escuchaba con el alma abierta, y entonces una voz más cercana, más cálida, le habló. «Tú, que has amado sin esperar nada,
que has renunciado y sufrido por otro, has hecho lo mismo que nosotras. Por eso has sido elevada hasta este mundo de los espíritus del aire. Ahora te pertenece a ti, y solo a ti, ganarte el derecho a un alma eterna. La sirenita alzó los brazos al cielo y, entre lágrimas, sonrió. Desde el buque, se elevaban canciones alegres. Ella volvió a mirar al príncipe, que estaba junto a su esposa en la proa, contemplando el mar con una sombra de nostalgia. Invisiblemente, la sirenita se acercó, abrazó con ternura a la joven reina y dedicó una última sonrisa al príncipe. Luego, sin pesar, se dejó llevar por el viento. Envuelta en una nube rosada, ascendió con las hijas del aire, más allá del horizonte, hacia un nuevo comienzo en el cielo. Si te gustó el audiolibro, dale like, suscríbete y compártelo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.